Sales solo una vez al día y al día una vez se nos va en esta... Sintonia de Radio Clara, lliure directe, espacio d'entrevistes, i anem a començar ja amb el divendres de tertúlia, presentant-vos a la gent que tenim ja connectada, per així disposada a participar a este divendres de tertúlia. Tenim a Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, buenos días, Antonio. Hola, muy bon dia. Bon dia. Tenim també a Versus, Ser Humà Bàsic. Bon dia, Versus. No sé si encara no l'escoltem. Ha d'estar trastejant encara en els aparatos, a veure si ho aconseguim. Anem saludant a Manolo Gallego, també company de Lo que hay, del Lliure Directe Radio Clara. Bon dia, buenos días, Manolo. Hola, ¿qué hay? Yo estaba en el banquillo, más bien en el vestuario. Me habéis dicho, prepara que sales. Y yo... Versus se creía que iba a ser el último al que iba a avisar para participar en esta tertulia, que también ha sido a última hora, pero està silenciat, Versus. Apareix com silenciat el micro. A veure si és això. Mentre Versus se connecta o no se connecta, estava parlant ara amb Antonio d'aniversaris i m'estava recordant, Antoni, les jornades llibertàries de les que va eixir l'Ateneu Llibertari al Margen y també Radio Clara ya fa uns anys. Antonio, estamos en... Bueno, te lo digo también porque estamos viendo que estáis compartiendo también por redes que este año cumplís 35 años en el Ateneo, ¿no? Sí, ahora nos ha entrado la duda, después de 35 años. Viendo que nos lleváis 4, Radio Clara nos lleva 4 de diferencia, y comparando con la foto aquella que tenemos del comercial de Primaclet, no sé si nos hemos perdido un año o nos hemos equivocado. Igual son 36, pero bueno, para no fastidiar a los historiadores, vamos a dejar que son 35, que ya está bien, y siempre hemos contado así, estamos en 35. 35, Radio Clara 39, ¿no, Manolo? Sí, 39 años, sí. Bueno, pues nada, lo dejamos así. Nosotros no nos quitamos, como los del Ateneo. Bueno, y luego también salieron muchos otros colectivos, sí, ¿no? Con la gente que se juntó allí en el Cine Alameda, ¿no? En aquella semana, que luego fue de 11 o 12 días, ¿no? Fue mucho más que una semana. Y bueno, donde estuvo lo más granadito de la intelectualidad, del mundo musical de la época, ¿no? Hay gente que se sorprende de algunos nombres que ve por allí, sí, pero claro. Que ve a Sánchez Dragó, a Fernando Sabater y hombre, en aquella época no. Ya se les veía a clase y tal, pero bueno, no estaban como están ahora, sobre todo Sánchez Dragó, ¿no? Ya dijo algunas tonterías, pero Sabater no, Sabater estaba muy bien, era un filósofo que era puntero, ¿no? Y luego, aparte que se pudiera tener algún fallo, que se nos colara alguno, pero hubo gente buenísima, era lo más destacado en todos los ámbitos, ya te digo, del teatro, de la música, de todo. Si aquello, en vez de organizarlo la CGT, lo organiza una consellería o el Partido Comunista, hubiera venido gente de todo el mundo, hubiéramos salido en todos los telediarios. Pero bueno, tuvo su repercusión y ya digo que de allí salió mucho debate y bueno, pues salió Radio Clara, luego después salió el Ateneo Libertario Progrés, hubo una caja de resistencia, hubo muchísimas cosas que han salido, la revista Sibolén, Mala Hierba, yo que sé, en aquel momento hubo muchísimas cosas, unas han continuado y otras no, pero bueno, ahí está. Y nosotros pues tenemos la suerte de poder celebrarlo todavía. Pues sí. De momento. Sí, claro, tampoco está la cosa para tirar cohetes. Nada es eterno. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, sí, ¿queréis hablar de algo más que de nosotros mismos? O... Sí, podemos hablar de nosotros. Podemos hablar de lo que queramos. No, pero lo estábamos recordando ahora antes de empezar, porque es cierto que hace unas semanas nos enseñó yo creía que era el cartel, pero era el programa de las jornadas libertarias que colgaste. Sí, cartel, si había, Facebook. Yo no lo tengo, hay que buscarlo en otro sitio. Lo que sí tengo es una especie de programa tickets que te hacían un agujero como en el tren cada vez que entrabas a una charla, y tengo el carnet agujereado de casi todos los días, porque me perdí muy pocas, ¿no? Te daban puntos para... Te hacían un agujero con un pellizco y ya está, ¿no? Y sí, el cartel no, eso era más o menos un programa de mano rudimentario, como era todo en aquella época, ¿no? Para los tiempos que corrían, claro. Pero bien, lo importante es que es un documento histórico, ¿no? Por lo que sí,
No me quiero imaginar el trabajo que costaría organizar unas jornadas como aquellas. El trabajo, el dinero. Alguna gente sí que estuvo, y conozco gente que estuvo hasta las cejas metido allí día y noche. Y semanas antes y meses después, porque lo hubo que liquidar y hubo que pagar y hubo que hacer muchas gestiones. La verdad es que debió ser. Y para los tiempos en que no había los medios que tenemos ahora, ¿no? Que todo fue a base de llamadas de teléfono y cosas así, ¿no? Cosas tan antiguas como llamar por teléfono fijo, ¿eh? Ni SMS ni nada. Nada. A pelo. ¿Decías, Manolo? No, que decía que Versus sería un chiquillo entonces. Él no habría ido. No pudo ir, hay gente que no pudo estar allí. Sigue silenciando, Versus. A ver, Versus, que no te oigo. De chiquillo nada. No era un... Sería un choquenet. Pero a ver, yo un adolescente. Pues 15, 16, yo ya era muy guerrero en aquella época, hombre. A mi casa venían a buscarme juventudes de varios... De la Guardia Civil, juventudes de la Guardia Civil. Bueno, la Guardia Civil aparte, eso fue otra historia. Esto lo que... Pero sí que venían las juventudes de varios partidos políticos. Me acuerdo que vino la UCE, vino hasta Falange Auténtica una vez. La de los fichajes. Sí, buscaban ahí como locos fichajes y yo como, a ver, era muy rebelde y me había movido mucho, pues claro, te quieren captar. Pero vamos, me acuerdo que yo en aquella época estaba haciendo una cartelera que se llamaba Damironga y fui a un programa vuestro cuando estabais en la calle Garrigues, que fue cuando os conocí, y ese fue el primer contacto. Yo creo que esto es del año 80 y poco, ¿eh? La calle Garrigues era del 84, porque antes andábamos por ahí bailando. Así que... Pues sería 84, 85. Me acuerdo que había una gente colgada ahí en el Miguelete protestando por no sé qué ese día justo que estuvimos allí presentando la cartelera y no sé, pasó que lo pusisteis en directo, en fin, fue una cosa curiosa. Pero yo ya era un poquito un animal político en aquella época. Ahora me he desinflado un poco. Si hubiera fichado por la Juventud Socialista, hoy serías ministro, vamos, seguro lo tengo. A lo mejor era yonki, ¿qué quieres que te... No creo que hubiera soportado... Justamente venía ahora pensando en la ministra del Ejército, esta que nos han puesto, y de verdad que esto es terrible, ¿eh? O sea, esto es temible y terrible. Ayer vi a un soldado encapuchado en un programa de youtuber de estos que hacen, no sé si era Monedero o alguno, y el tío ahí enfundado con un pasamontañas y tal, y decía que estaban flipando porque dentro del ejército hay un movimiento ultrafascista tremendo y que la ministra esta parece que es autista, que está idiota. Yo ya en aquella época conocía bien el ejército porque mi padre estuvo vinculado durante muchos años, pero no como oficial ni como suboficial, sino como civil. Pero vamos, que lo conocía bastante bien por dentro y bueno, pues yo ya era OTAN no en aquel momento, y ni OTAN ni Pacto de Varsovia, me acuerdo. O sea, era una cosa ya muy divertida. Y tramusos. Exacto. Ahí estaba la cosa. Pero sí, sería un chiquet. No, es que tampoco quiero desvelar edades y eso porque si no me protejo mi propia coquetería, por decirlo de alguna manera. Dejamos este capítulo de Cuéntame, ¿os parece? Sí. Bueno, como tú quieras, no sé si tenéis programación hoy o... Porque si me habéis llamado a mí debe estar la cosa jodida. Pues teníamos apuntado aquí empezar hablando de los fondos europeos de recuperación, de estos Next Generation. ¿Cómo se llaman? Next Generation EU. Porque si no tiene nombre en inglés no pinta bien, Antonio. Bueno, pues mira, justamente a mí el inglés, el castellano tampoco es que sea un águila, ¿no? Pero en inglés ya te digo. Pero bueno, nos tenemos que acostumbrar porque son ellos los que ponen y quitan. Sí, son ahí unos 140.000 millones, que parece que eso nos va a sacar de todos los apuros, pero claro, con las cifras que maneja esta gente, pues tampoco es como para pensar que vamos a salir de todos los problemas que nos acucian, ¿no? Así nos lo están presentando, porque ya creo que lleva 8 o 9 veces que Pedro Sánchez lo ha presentado como la solución a todo. Y claro, es que ni siquiera sabemos cuándo lo vamos a cobrar, ¿eh? Porque primero hay que cumplir unos requisitos,
que nos va a venir justito de tiempo porque las negociaciones que están habiendo, por el tema de la reforma laboral, por muchas cosas que no las han terminado, ¿no? Y por otro lado, luego hay una demanda en Alemania que tienen que ver si eso es posible que se conceda o no, o sea que aún no están aquí los dineros. Y luego está el reparto, que todo el mundo quiere lo suyo, ¿no? Las comunidades autónomas, las grandes empresas, es decir que depende de dónde se invierta ese dinero, pues va a ser positivo o no va a servir para nada, ¿no? De todas formas, pues yo creo que están exagerando mucho. Quizá es que es tan pobre el panorama y tienen tan poco que decir que se agarran a esto para decir, madre mía, la que nos ha caído, ¿no? Otro plan Marshall o vete tú a saber lo que va a suponer este dinero. Y bueno, la mitad de él hay que devolverlo. El otro ya lo hemos adelantado seguramente, o sea que lo pagamos todos nosotros, ¿no? Pero hay 70.000 millones que hay que devolverlo, aunque sea poco interés, pero no son a fondo perdido. Y desde luego, bueno, pues con los planes por encima, porque tampoco ha detallado mucho Pedro Sánchez, ¿no? El tema del coche eléctrico, ya sabéis quién va a chupar del coche eléctrico, ¿no? Pues las grandes multinacionales que hacen coches, ¿no? Que ya están convencidas. Ayer mismo creo que se entrevistó el presidente de Ford o uno de los mandamases de Ford con el gobierno, ¿no? Para asegurarle que en 2030 ellos ya solo van a tener coches eléctricos, ¿no? Aquí fabricándose en España, bueno, y supongo que en Europa. O sea que la propia industria es la que ya tira para adelante y la que ya va a presumir de ecologista y de no contaminar, claro. Lo que no sé es dónde van a sacar los materiales para hacer los coches y para las baterías y luego dónde van los desechos y todo eso, ¿no? Que no solamente contamina la gasolina cuando la quemas, ¿eh? El coche significa mucho más agresiones a la Tierra, al planeta, a los recursos. Y en vez de apostar por el transporte colectivo y ese tipo de cosas que siempre hemos defendido, o por no tener que llevar las cosas a 50.000 kilómetros, sino consumir de cercanía y todas esas cosas que defendemos la gente así más simple, ¿no? Según ellos, pues el tema del coche eléctrico no es una solución. Luego está rehabilitación de viviendas, claro. Si se van a rehabilitar viviendas de la gente trabajadora y le van a ayudar pues, a que se arregle el cuarto de baño, esas cosas que tenemos tan mal, pero si lo que se va a hacer es rehabilitar barrios antiguos para que venga el turismo y se hagan apartahoteles y eso, pues tampoco adelantamos mucho con la rehabilitación. Y luego ya la joya de la corona es los 800.000 puestos de trabajo que se van a crear. Imagino que no es ni en la industria del automóvil, ni en la hostelería, ni en el turismo, ni en la banca, que están despidiendo gente desde ahora mismo ya, ¿eh? Tampoco sé si son los 800.000 que nos deben desde la época de Zapatero, que nos habían prometido. De Felipe González, dirás. Bueno, entonces eso ya son 1.600.000, porque cada uno que llega promete 800.000. Muy bien. Versus, no sé si vos decir algo del que se va comentando. Sí, bueno, no es ninguna sorpresa. Yo me acuerdo de una portada del primer número del jueves, fíjate si me ha venido a la cabeza, que salía... Estamos hoy con la memoria. Era rudimentaria y salía una caricatura de Adolfo Suárez con una cesta de estas de merienda, de picnic y una boina calada y un botijo, como que bienvenida a Europa, ¿no? Pues estamos en la misma todavía, es que somos auténticos paletos en esta historia. Es que no se le ocurre otra cosa donde reindustrializar, si es que hay que reindustrializar o modernizar la economía española, que seguir haciendo lo mismo estos señores. Es decir, volvemos a hacer cochecitos, volvemos a hacer temas de ladrillo y volvemos a prometer 800.000 puestos de trabajo. Esto es lo máximo que dan estos señores gobernantes actuales. Es que es patético. A mí me desazona, ¿no? El hecho de estar escuchando como una gran novedad a este señor diciendo el coche eléctrico, pero si lo que hay que hacer es que desaparezcan los coches, que haya un buen transporte, que la gente pueda acceder a él con tranquilidad y que le lleve a todos los sitios, que desaparezcan todas estas políticas de grandes transportes del tipo AVE, altas velocidades y tal, y haya unas cercanías que haga proximidad. Es decir, si tú generas una red de aproximación entre los colectivos, las gentes, las personas, pues las producciones se acercan al consumidor y te ahorras miles de costes. Y esto se puede fomentar perfectamente, pues, con una buena inversión, una buena política, sobre todo en lo que es movilidad, ¿no?
Las ciudades, evidentemente, pues se tienen que modernizar en el sentido de descontaminarse, pero no a base de llenarlas ahora de coches eléctricos. O sea, las hemos llenado de coches contaminantes y ahora de otro tipo de coches contaminantes por el tema de los productos para fabricarlos. Y, en fin, lo del tema inmobiliario es que no sé qué hay que invertir ahí cuando hay miles y miles de casas vacías que se está especulando con ellas. Lo que hay que hacer es un cambio en la política de la gestión inmobiliaria, trabajar fuerte sobre el tema de los alquileres y ver cómo está gestionándose todo esto. Y bueno, no sé, de innovación han hablado del mundo digital en general, pero ¿qué vamos a hacer en el mundo digital? Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Un Google? ¿Nos vamos a hacer un nuevo Google? ¿Un nuevo Facebook? ¿En qué línea va a ir esto? Vamos a investigar para la salud también, vamos a promocionar a nuestros científicos y a la gente joven que se incorpore, porque las otras noticias son que el señor este mafioso que han puesto ahí de ministro para el tema de las pensiones de seguridad social, que viene del BBVA, o sea, está cambiando un poco el sentido de lo que tiene que ser la evolución del mercado laboral, es decir, en vez de ir hacia atrás recuperando a los jóvenes e insertándolos, no, vamos a estirar más a la gente. Con lo cual, el paquete para mí es un auténtico paquete, sobre todo por los que lo van a gestionar. Es que, no sé, no le encuentro sentido y encima va a generar una deuda. Es alucinante, no se ve por ningún lado. El optimismo es que por lo menos no te lo van a prestar los bancos y te van a especular y te van a acribillar con unos intereses impagables. Pero bueno, es que eso es un consuelo muy poco sabroso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Manolo. Bueno, sobre lo que se ha dicho, nada más. Versus propone cosas que son mucho más difíciles de conseguir, ideas mucho más utópicas quizás, pero estoy de acuerdo con ellas. Pero bajando a la realidad, sabemos que los 140.000 millones de momento están paralizados por el Tribunal Supremo alemán. Es lo que sabemos de momento. Llegarán, no sé si a cuando nos lo cuente por 12 veces o 13 ya el señor presidente del gobierno. De momento también sabemos que grandes empresas como IBEX, como Endesa e Iberdrola han presentado ya proyectos que pillan el 50% casi de esos millones que van a venir. ¿Qué más sabemos? Sabemos que se habla muy poco de lo que acabáis de decir, el cambio de las estructuras productivas en nuestro país. Es decir, ¿a dónde va a ir destinado el dinero? A lo de siempre, a la industria del automóvil, que es la única que parece ser que funciona en este país, y de lo que se dijo que esos 140.000 millones irían para reforzar los sistemas públicos de salud en los países de la Unión Europea que se habían visto muy castigados y se habían observado grandes deficiencias con esto del coronavirus, las pandemias y tal. No se ha vuelto a oír mucho de ello. El sistema de cuidados, una nueva economía, y obviamente estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que el coche eléctrico, el nuevo combustible que parece que han descubierto ahora, que es el hidrógeno, y que están frotándose las manos las grandes eléctricas, dicen, bueno, pues ahora en vez de gas natural vamos a tener hidrógeno, nos van a dar unas grandes subvenciones y vamos a pillar. Yo creo que es un segundo rescate, aquella vez fue en el 2008 a la banca, y esto va a servir para un rescate a las grandes empresas del IBEX 35, que son además, creo que de las únicas no, pero de las pocas que tienen capacidad de que grandes bufetes de abogados o empresas de consultoras les hagan proyectos bonitos que puedan colar en el gobierno y en la propia Unión Europea, porque no me imagino a pequeñas y medianas empresas presentando proyectos para pillar algo. En tal caso, la economía, digamos, de la mediana y pequeña empresa, si pilla algo serán migajas. Yo no sé. Y ahora, de momento, a esperar. Los 140.000 millones hasta ahora solo son promesas, como lo de los 800.000 puestos de trabajo. Es decir, nos lo han dicho, están ahí y ya veremos.
Versus està alçant la mà i Antonio crec que també vol dir encara més coses. Versus. Solo un detalle. Las pequeñas y medianas empresas pillarán en la medida que subcontraten, porque no se va a regular el tema de la subcontratación. Eso va a ser otra película. Entonces, vamos a seguir en la misma dinámica. Es decir, la primera pantalla van a ser estos señores que se supone que están capacitados y habilitados para desarrollar esos grandísimos proyectos, pero luego ellos no los hacen. Luego simplemente lo que hacen es subcontratar, con lo cual es un derroche totalmente de recursos y no afianzar en absoluto un buen, estructura industrial, si es que se quiere hacer algo industrial, ¿no? Es decir, va todo de residuo sobre residuo. Las pequeñas empresas, evidentemente, siempre que estén cerca del manto de los mafiosos de arriba. Con lo cual a mí me parece absolutamente absurdo que si al final lo van a hacer estos señores, pues ves directamente y habilítalos para que coge tú todos los proyectos y dices, vamos a hacer estos. Abres ampliamente el concurso y si acaso lo partes como lo van a partir las grandes empresas. Esto me lo va a hacer Pepito, esto me lo va a hacer fulanito y tal. Bueno, pues desde el Estado directamente. ¿Para qué necesitas a estos tramitadores intermedios que lo único que hacen es generar sobrecostes? Es que hay muy poca inteligencia a la hora de desarrollar estas actividades. Yo no termino de entender a qué se dedican estos grandes pensadores. Bueno, supongo que el redondo ya le habrá dicho lo que tiene que decir al señor Sánchez, que es, digamos, lo único que hace, es decir, contarnos películas, pero luego lo que es desarrollar políticas realmente, pues no se ve, y tiene un elenco ahí de personajes que, bueno, en fin, son de cromo. No voy a entrar porque es que eso me enerva. Antonio. Sí, me estaba acordando cuando hablaba Manolo de que tienen grandes bufetes y especialistas en todo tipo de diseño de campañas y de pedir subvenciones y de presentar proyectos que luego se quedan a mitad de camino o que hay que pagarlos de los fondos públicos, que es que además en estas empresas, en las grandes, en las del IBEX 35, más de una y más de dos tiene alrededor de la mesa del Consejo de Administración a varios exministros, tanto de un partido como del otro, tanto los del PSOE como los del PP. Cuando dejan los ministerios, muchos de ellos acaban siendo consejeros de estas empresas, y no es porque trabajen mucho o tengan grandes ideas, sino porque es una forma de estar vinculados al poder político y de enterarse de todo lo que se mueve y de que se mueva hacia su posición, ¿no? Entonces lo tienen muy claro las grandes empresas, que van a pillar el cacho importante. Para autónomos y para pequeñas empresas, para agricultores, pequeños propietarios, eso yo creo que no llegará a nada, como pasa siempre con todas las subvenciones. Si es que cuando vas a pedir ya te dicen, si usted, ¿cómo viene aquí con papeles de estos? Si usted tiene solamente una hectárea, aquí hay que tener 200 hectáreas para arriba para que te demos subvenciones. Eso le pasó a un familiar mío y supongo que pasa todos los días. Es decir, las ayudas van a los que tienen mucho, como la duquesa de Alba. A los pobres agricultores, pues nada. El IVA, no pagarles, retrasar las ayudas, algunos no han cobrado todavía, en fin. Yo creo que la economía está enfocada hacia las grandes compañías. La gente trabajadora, pues estamos muy mal, y no se ve que en esto de los 140.000 millones pues vayamos a salir muy beneficiados. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero yo creo que incluso están hablando de una ley de aguas, en ambiguo, un poco tarde, pero bueno. Si por un lado el agua del consumo humano se está privatizando en todos los sitios, que tendría que ser al revés, se tendría que haber recuperado por los municipios y por las empresas públicas, por la ciudadanía en general, y luego está el agua de riego, que se está intensificando y ampliando los regadíos para especies que nunca se han regado, siempre han sido de secano. Pongamos olivos, viñas, se está sembrando maíz en plena Mancha, con lo cual pues los acuíferos se están agotando. Es decir, si siguen por esa línea, la ley de aguas no sé qué va a hacer. Y no se les ve intención de frenar ese desarrollo de las grandes fincas de terratenientes que están regando a toda pastilla, donde el agua es muy escasa y se va a agotar. ¿Voleu afegir més, Manolo o Versus? Yo quizás insistir en que si le han llamado incluso un nuevo plan Marshall, ¿no? Qué atrevimiento, pues podría ser la oportunidad para desde abajo en el sistema productivo de nuestro país,
pues diversificara lo que se está produciendo aquí. Es decir, la industria del automóvil es la única que tenemos. Obviamente es una industria que fabrica coches de marcas que no son propiedad de ninguna, digamos, capital propio, sino que son fabricantes de marcas extranjeras que aquí como mucho ensamblan motores, ensamblan carrocerías y demás. Pero pasando de esa industria no hay más. Sería la oportunidad de, yo qué sé, de establecer industrias de transformación, ya que en Andalucía, por ejemplo, por pensar, el otro día se quejaban representantes del gobierno andaluz de que no tenían en su tierra empresas que se dedicaran a la transformación de los productos agrícolas, sino que allí se producían y después se transportaban a otros países donde se envasaban y se elaboraban, pues me imagino cosas de esas, es decir, cambiar el sistema productivo. Pero yo volviendo al terreno que más conocía, se dijo, e insisto en ello, en que la nueva economía se iba a fijar mucho en la economía de cuidados, en mejorar los sistemas públicos de salud, en darle un empuje importante a la sanidad pública, sobre todo a la atención primaria, que iba a haber ahí una gran inversión, y sigo viendo que por ahí no van los tiros, porque entre otras cosas eso se tendría que hacer desde el propio Estado, desde la propia administración pública. No tendrían que ser empresas privadas las que presentaran grandes proyectos para pillar cacho de esos 140.000 millones. Ahí no estoy oyendo, no estoy viendo, no estoy, por lo atento que puedo estar al tema, no estoy viendo que nos hagan declaraciones o alguien diga que a partir de ahora el sistema de atención primaria va a mejorar en esto, en lo otro y en lo demás allá, o que va a haber un sistema de cuidados público con personas trabajando con contratos adecuados, etcétera, etcétera. Yo creo que si 140.000 millones van a venir para repartirse entre las grandes multinacionales y empresas del IBEX 35, vamos a estar como estábamos. Antonio estava demanant la paraula i després li deixem també dir alguna més a Versus. Pues muy bien, estoy de acuerdo. No, hablando del plan Marshall, y no es que yo vaya a defender esos planes, ¿no?, de los Estados Unidos para extender su dominio en el mundo, pero hay que entender el contexto de aquella época, que casi fue más avanzado de lo que es este plan europeo, ¿no? Porque gracias al plan este de los americanos, muchos niños de cuando yo iba a la escuela tomábamos leche, la leche famosa de los americanos. Pues eso alimentó a muchísimos niños que estábamos en la miseria prácticamente, ¿no?, en la posguerra. Y en esa línea, pues se podría hacer pues un buen sistema público de residencias de personas mayores, crear una renta básica para que todas las familias que están pasando verdaderas necesidades las tengan cubiertas. Es decir, una parte importante de esa dotación de 140.000 tendría que ir directamente a los servicios públicos para mejorar las condiciones de vida de la gente más necesitada, ¿no? Si va a ser a través de las empresas, porque luego nos va a caer el maná en forma de empleos y vete tú a saber los efectos que tendrá eso en la economía, eso es dejarlo muy en el aire, ¿no? Tendría que ser directamente a los sectores, a la población más necesitada, a través de ese tipo de servicios. Personas mayores, sistema público de sanidad, que entren prestaciones que ahora ya las han quitado y hay que financiarlas del bolsillo. Es decir, una verdadera asistencia social, que para eso es la gente que más ha sufrido la pandemia. Versus, ¿volías decir algo más per concloure amb el tema? Solo un detalle, y es cómo se ve esto en el plano desde una perspectiva contable. Es decir, se está considerando hacer gasto en vez de inversión. Y como resulta que lo que estamos planteando aquí nosotros se considera gasto en vez de inversión, pues no se va a invertir en esto. Porque, insisto, se considera gasto. Y no es gasto público, es una inversión que concibe una población más sana, una población más protegida. Y evidentemente, si los grandes coaching y toda esta gente entiende que la gente es más productiva cuando más feliz es, pues vamos a ver, será esa la idea, ¿no? ¿No quieres un sistema productivo ahí inacabable? Bueno, pues protege a las personas, y para eso hace falta dotar
a lo que los protege, los cuida y les da una buena vida, hay que dotarlo y no desmantelarlo como está pasando y dejar de considerar eso un gasto. Es que es el gravísimo error. Son inversiones. Hay que invertir en el ser humano, que es la clave de todo esto. Pero bueno, en fin, hagamos coches, que eso mola. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Versus, es decir, que había que aprovechar por lo menos una gran parte de esos 140.000 millones para hacer inversión pública y no que fueran las grandes empresas las que presentaran proyectos para al fin y al cabo seguir con la misma copla que arrastramos desde hace muchos años. Es decir, el sistema de cuidados, habéis nombrado las residencias de mayores que están totalmente privatizadas, eso tenía que ser público, y hemos visto lo que ha pasado, la cantidad de muertos que ha habido en ellas porque estaban mal atendidas, con insuficiente personal, y era una empresa más para mucha gente en la que sacar dinero en lugar de cuidar mayores. En fin, pero eso me temo que Versus por ahí no van a tirar, por lo que estamos viendo. Ojalà cambiarà. També es deien que estos fons europeus no anaven a vindre en principi vinculats cap a reformes laboral, reformes de pensions i tal, però el que és cert és que últimament ho estem veient. I tenim ahir al ministre Escrivà i les seues propostes, la seva proposta també de reforma de les pensions. Esa proposta que el buen ministro nos ha dicho que por cada año que tardemos en jubilarnos nos va a dar 12.000 euros, Antonio. Ya. Ahora voy a reenganchar a ver si pillo algo. Desde luego... Es tan terrible, yo no lo entiendo. Disculpa, Antonio. Es decir, si tú te vas a gastar 12.000 euros en hacer que un señor que ya está a punto de jubilarse siga trabajando, gástatelos en meter en el mercado laboral a un joven. Es que hasta la cuenta es sencilla. Es decir, en vez de prolongarle la agonía a una persona que está podrida ya de ir a trabajar y de todo esto, chico, esos 12.000 que vas a darle, manténle a este señor, respétale en las pensiones y mételo en inyectar ayuda para que entre el mercado juvenil, que tienes un 40 y pico % de gente joven sin trabajo. Es que es alucinante. Claro, este señor viene del BBVA, pero ¿qué podemos esperar si ese señor era uno de los que estaban negociando la anterior reforma de las pensiones? O sea, es que se han metido al lobo otra vez. Pero bueno, es que, no es que se han metido al lobo. Es que los lobos están siempre en el mismo corral. Gobierne la supuesta izquierda o gobierne la derecha. Es que son los mismos. Es que estamos ahí. Es que es terrible. No sé, yo... no sé dónde va a acabar este rollo de creernos que estas cosas de los de izquierdas es votar el PSOE. Pero, en fin, vamos a ver, el PSOE o cualquier socialdemocracia de estas que lo único que hace es besar la mano, hace un besamanos continuo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo, a la Troika, No, chico, o sea, métete en la cabeza que es el pueblo el que te lleva ahí a donde estás, y lo que quieren es que legisles para el pueblo, no para tus amigos. Es que no sé, es muy básico, de verdad. Antonio. Sí, que son muy taimados, muy sutiles. Bueno, no tanto, porque ya los conocemos. Es la quinta reforma laboral que viene, peor, y todas han ido a peor, no es que hayan mejorado. Hubiera sido mejor no tocarlas. Y entonces, en vez de decir recortes y decir alargar la edad de jubilación, pues hablan de armonizar, de ajustar la edad real de jubilación a la legal. Claro, porque está ocurriendo un fenómeno, es decir, los bancos y las grandes empresas pues pueden presentar planes de jubilación anticipada con subvenciones de acá, subvenciones de allá, total, que la gente se está yendo con 50 y tantos, ¿no? Claro, como esto es lo de... La estadística es lo del medio pollo, es decir, lo que por un lado bajamos, pero entonces por el otro vamos a tener que subir. Pues ¿qué va a pesar? A sectores más minoritarios, menos protegidos, pues ahí los vas a dejar abandonados y entonces a esos a los que les pides que trabajen más años, ¿no? Como no tienen el colchón ese de que se te puede hacer una prejubilación con ayudas de la administración pública y todo eso, pues aquí a esos les dices, cuando ya han estado, como ha dicho Versus, ¿no?
40 o 40 y tantos años destrozados, ahora le pides que alarguen un año o 2 más, ¿no? Y encima los incentivas porque si no, no lo van a hacer, porque no quieren trabajar más y además es que no pueden. Y es justo que se retiren para que entre gente joven, ¿no? Entonces, es un absurdo total, pero parece que las cosas van por ahí, ¿no? La intención es que la gente se jubile más tarde. Y además es que los que lo han firmado, que ha sido no solamente el PP, sino el PSOE y los 2 sindicatos mayoritarios, es que ya tienen un plan, que es el que está en marcha, que se acaba en 2027, o sea, ya mismo. Algunos aspectos acaban en 2025, pero el plan es hasta el 2027. Y va a suponer que ya te jubilas a los 67 años, porque ahora ya está en 66, no está en 65. Salvo aquellos afortunados, como algunos de los que estamos aquí hablando, que empezamos a trabajar a los 18, no hemos parado, no hemos tenido periodos de desempleo ni nada, y entonces, pues sí, hemos sumado más de 38 años y medio. Pero gente que con 30 y 35 y 38 ha trabajado 4 temporadas, ese ya no va a tener los 38 años y medio. Y obligado va a estar a jubilarse a los 67, si no lo empeoran. Es decir, eso es una agresión en toda regla. Y eso no lo está pidiendo Europa, pero lo está insinuando. Es una de las condiciones que de alguna forma hay que modificar algo. Y claro, hay un secretismo en cómo se está hablando en el Pacto de Toledo y todas estas cosas, pero no nos confiemos porque la intención es empeorar las cosas, es que se siga alargando porque nadie plantea derogar esta reforma laboral. Hablan de algún puntito y ahora ya ni derogarlo, sino modificarlo, retocar puntos de la reforma del PP, pero las del PSOE no se tocan y las reformas de las pensiones se dejan como están. Y además, ahora sí, ya se ha quitado lo de que estuviera al margen del IPC, ¿no? Había otros valores para ajustar la subida de cada año o la no subida, como hizo el PP un par de años. Pero es que ahora, con las intenciones del escriba pues dice que, en fin, se subirá el IPC si hay años de IPC negativo, o sea, es decir, que el IPC en vez de aumentar lo que hace es que baja, ya es difícil, pero por si acaso dice que en los 3 años siguientes se compensará eso de más que nos han dado con ese 0,9 o ese 0,7 que nos dan todos los años. Es decir, que el panorama de las subidas de las pensiones, la revalorización, va a quedar bastante mal. Y yo no sé si este ministro es como los que han tenido otras ocasiones, que lo tienen para que suelte bulos y la gente se acojone, y luego cuando nos quiten solamente un poquito que es bastante, respiremos tranquilos, es decir, menos mal que no ha sido lo de los 68 o los 69, menos mal que nos hemos quedado pues en 67, pero con posibilidades de alargar la vida laboral. Menos mal que han anunciado un otoño caliente y han cambiado, ¿no? Sí, porque ahora están que dice va a ser la 23ª plaga de Egipto, han anunciado. 2 concentraciones con banderas en la puerta del ministerio, que se acojonen. Vamos, entonces eso es lo que pasa. Y por tanto, pues hay que estar con cuidado porque nos quieren machacar. Y no sería cuestión de que dejemos las pensiones así, que no es de los que ya estamos cobrando, que seguramente vamos a recibir algún pellizco. Es que el problema viene para la gente que sigue trabajando y que se está incorporando ahora, que su futuro va a estar muy negro, porque la parte B de todo este plan es que de una manera u otra entremos en pensiones privadas, ya sea de aseguradoras o ya sea en un fondo que hacen las empresas, como se ha empezado a organizar ya en el País Vasco. Es decir, la patronal y sus 2 sindicatos amigos tienen ahí como un ente donde se va dejando el dinero y cuando te despiden o cuando te jubilas, pues ahí tendrás unos ahorrillos y tal. Pero claro, eso hace que aporten menos a la seguridad social de las pensiones y la pensión pública cada vez sea más insignificante, con lo cual no te va a quedar más remedio que echar mano de lo privado. Y ese es el panorama tan terrible. Por eso hay que seguir peleando por las pensiones públicas y que son absolutamente sostenibles, como ya se ha dicho desde la coordinadora de pensionistas y un montón de expertos en economía les han dicho que si hay déficit o la hucha dicen que se vaciaba es porque la han sacado para pagar cosas de la seguridad social, otras pensiones que no son del régimen general y un montón de cosas, pero son sostenibles y lo van a seguir siendo. Y si no, ahí están los recursos del gobierno, ¿no? Los presupuestos de todos los años se pueden poner las pensiones igual que se pone la compra de fragatas o se pone la Casa Real o se pone la Iglesia Católica o lo que se pone en los presupuestos. Las pensiones también pueden ir ahí, si hiciera falta. Manolo. Después de lo dicho por Antonio, que conoce este tema más, y por Versus, yo poco añadir. Quizás me engancharía a los últimos párrafos de la intervención de Antonio, en que la gente tiene que defender, tiene que ponerse las pilas, tenemos que... Yo creo que ahí es donde está fallando un poco, no sé si
todos estamos fallando, la Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones o las organizaciones sociales, en llegar a la gente que sería la que tenía que estar en la calle, ¿no? Porque cuando se convocan movilizaciones, manifestaciones, concentraciones para la defensa de las pensiones, la mayoría de la gente es gente que ya está, que está en esas concentraciones, es gente que ya está cobrando sus pensiones. Es decir, sería la gente que menos problemas tiene. Es decir, a mí que me quiten lo bailado, porque yo ya estoy cobrando, tengo una pensión en algunos casos decente y encima estoy aquí reivindicando un sistema público de pensiones que sea decente. Pero ahí no está la gente que ahora tiene 30 años, 40 e incluso 50, que son los que van a tener problemas para cobrar las pensiones si es que las cobran. ¿Qué nos pasa o qué le pasa a esa gente? ¿Qué nos pasa a los que convocan o convocamos esas movilizaciones y qué le pasa a esa gente? ¿No les interesan? ¿Creen que es cosa de jubilados y pensionistas, que solo tienen que salir ellos? La mayoría, por poner ejemplos, es decir, Antonio, tú estás en las movilizaciones, estás en las convocatorias, estás moviendo el tema desde una organización en concreto y tendrás una pensión, por lo que me imagino, suficientemente decente. Suficientemente decente por los años. Viendo cómo está la gente. Por los Sin embargo, me quejo y estoy ahí. Por eso, es decir, es la contradicción que veo yo. ¿Quién tenía que estar en la calle reivindicando que no jodan las pensiones? Los que no están. ¿Y por qué? Eso es lo que me pregunto yo constantemente. ¿Por qué no se sabe, no lo sabemos atraer o porque ya han asumido que, bueno, yo como no la voy a cobrar, a mí ya esto me importa un pimiento? Pues yo creo que hay cosas en los dos ámbitos, ¿no? Que la gente ya la da por perdida, por mucho que nosotros le digamos. No podemos nosotros contrarrestar la influencia de los medios de comunicación y de la realidad cotidiana, claro. Si ven que ni siquiera tienen un contrato de trabajo, que se han plantado en 45 años sin tener un empleo decente, que viven en casa de sus padres o de alquiler, dice, ¿qué futuro tengo yo? Voy a pensar ahora en los 67 años si es que no tengo para pasado mañana. Claro. Pero bueno, si hubiera conciencia, eso tendría que dar igual, porque tú tienes que salir porque es una necesidad y porque es lo que toca, ¿no? Pero esa conciencia falta. Entonces, claro, las organizaciones tampoco llegan a eso. Nosotros vamos un grupillo, en el caso concreto de la coordinadora, la Asamblea de Pensionistas del CGT, pero no somos nada insignificante comparado a los pensionistas que hay del sindicato o que han sido simpatizantes y mucho menos de la gente afiliada joven que hay ahora. Es que eso es rarísimo que venga alguno y son afiliados del sindicato y en los otros sindicatos pasará igual. Es decir, no llegamos o no llega el mensaje y aparte la gente trabaja, pelea por lo cotidiano, por este convenio, por a ver si me sale un contrato, pero no ve cosas más allá. No tiene visión de futuro ni capacidad de organizarse y luchar por algo que le va a ocurrir. Eso lo saben, pero parece que les da igual porque lo inmediato está todavía mucho peor. Pero eso también debe ser la función o el trabajo que tenemos que hacer, ¿no, Antonio? Sí, claro. Y mira que decimos, vamos a ver el lenguaje vamos a hacer lo de los cómics, le encargo un cómic de Azagra, no sé qué, el cartel que sea más así, más asá, en vez de hacerlo en jueves por la mañana, que la gente estará trabajando o estará en clase, los que estudian, pues hagámoslo un sábado y tampoco te vienen muchos más, ¿no? Es decir, algo falla. Quitando los primeros casos. Bueno, en Bilbao que es un caso aparte, ¿no? Allí siempre va mucha gente porque parece que todas las luchas están interrelacionadas, que es lo que tendría que ocurrir aquí, ¿no? Que los antifascistas estén aquí, los pensionistas estén en las que se hacen a favor de las libertades y patatín patatán, ¿no? Pero aquí en Valencia hubo una grandísima, pero era cuando dijeron que no nos subían la pensión, ¿no? Cuando ya dijeron que sí, que se subía según el IPC o ya no subieron el 0,9 el año anterior, pues ya parece que aquello se desinfló. Y no era ese el objetivo, no era que nos dieran 30 euros más al mes, era defender las pensiones. Pero se ha vaciado mucho el movimiento, o por cansancio o porque ya dice la gente, bueno, ya con lo que tengo ya está bien. En fin, pero habría que exprimirse la mollera y ver cómo conseguimos que la gente se una y salga a todas las luchas, porque todo nos afecta, todo va para todos. Versus, que te viste avançar el Sarlamà i encara no t'havia donat la paraula. Es que primero diré que los que se tenían y se tienen que haber puesto firmes en la negociación laboral son sumisos, son colaboracionistas, con lo cual están dando un mensaje de indefensión
Son los que han firmado la reforma que nos claro, con lo cual una persona que tenga ese prisma, que vea cómo está pasando con los que supuestamente tienen que luchar para defender sus derechos, dado que también vivimos en una sociedad en que acomodarse a que te lo den hecho es una cosa que está vigente, pues bueno, si el ejemplo es la sumisión, el colaboracionismo y la poca garra a la hora de poner las cosas donde toca respecto a la defensa del mundo laboral, pues ahí tenemos. La gente deriva, la gente utiliza el sálvese quien pueda y entonces, pues bueno, vemos capítulos, bueno, pues como riders, como gente, muchas horas extras en negro que no se cobran o que se regalan, condiciones laborales de hasta el punto de mezquindad que se están soportando. Con lo cual yo creo que no les da para aceptar algo tan sencillo y tan simple como la lucha. ¿Por qué? Pues porque está completamente desmantelado la idea de la clase trabajadora, por decirlo de alguna manera. Es evidente, es desagradable tener que entrar en esto y nosotros, las posiciones del mundo libertario son todo corazón, toda intención, todo ganas, todo claridad de ideas, pero no hay un soporte porque la gente no se lo cree, porque los que realmente, insisto, en la misma idea, son mayoritarios, digamos, empujando en esta línea que nosotros seguimos manteniendo, pues no lo hacen. Y por supuesto, pues ya vemos los cuadros, que Antonio lo conocerá y todos los que hemos estado o estamos en el mundo laboral, de dejarte en cuadro los sindicatos mayoritarios o los sindicatos específicos que se crean para cada sector, dejarte en cuadro en todas las negociaciones y entrar a la sumisión absolutamente. Entonces, la falta de credibilidad se ha generado desde el propio mundo de la defensa laboral y esto ha destrozado completamente, vuelvo a repetir, la credibilidad. Ahí hay un grave problema. Entonces, bueno, yo creo que no hay que dejarlo estar, evidentemente hay que seguir ahí en la pomada, pero es que se rema contra un oleaje terrible y encima, bueno, pues los medios de comunicación ya no los descontemos. Yo creo que he visto imágenes de CGT en una protesta, creo que 3 veces en los informativos, en toda mi vida. Claro, es como si no existieran, es algo terrible. Evidentemente interesa que se crea que no existen, claro, porque los planteamientos son los que tocan. En fin, es un poco desalentador. No sé cómo se inyecta a los jóvenes en esto. Desde luego con un ejemplo firme de que tú peleas por ellos, que es lo que se está haciendo, pues, y continuar una línea e intentar desbancar a los chupatintas estos y los pasteleadores. Pero bueno, eso, como bien dice Manolo, yo estoy en de utópico supremo con todos mis planteamientos. Pero Manolo, ¿quieres añadir algo? No, está todo dicho. Además, ¿para qué repetirlo? Esa es la idea, es decir, cómo vamos a lograr que se comprometa la gente que más se va a ver perjudicada por las sucesivas reformas de las pensiones. A mí que me quitan lo bailado. En plan egoísta diré, pues ya está. ¿Algo más, Antonio? Bueno, voy a meter algo por si luego no me cabe. Hay que tener precauciones. No, que también habrá un sector de población que igual piensa decir, bueno, con la ministra que tenemos ahora del ramo, que es la mejor de la historia, ¿cómo nos va a pasar algo malo? ¿No? Es decir, esto ya se ha acabado, ya los recortes, ya se fue Rajoy, esto, un gobierno que es progresista más no poder. Y una ministra que encima lo borda porque es la mejor, entonces, claro, pero bueno, es que hay otros poderes que están por encima de ellos, ¿eh? O van a tener que doblegarse, claro, porque dimitir no van a dimitir, no les va a quedar más remedio, sí, van a quitar alguna coma, algún aspecto lesivo, pero las reformas vienen para adelante, ¿eh? Y no hay progresismo que sirva. Y luego, por otro lado, pues en eso que decía Versus, es verdad que los medios de comunicación juegan en contra nuestra, ¿eh? Y con el árbitro y con la portería más pequeña y todo, o sea, todas las trampas posibles. Y no se va a acabar. Es decir, yo no me imagino los telediarios de hoy abriendo con la imagen y la noticia de
unos trabajadores de Airbus que venían desde Andalucía a protestar ante el rey, que había ido a la fábrica que tienen en Torrejón de Ardoz o en Alcalá de Henares o algo, ¿no? Que iba a ir allí no sé si era Getafe, bueno, a Getafe o algo. Bueno, un sitio que está Airbus en Madrid, que se ve que van a presentar algún proyecto nuevo. Estaba previsto que fuera allí el rey y toda su corte, y estos venían a protestar porque allí en Andalucía les van a cerrar, les van a quitar faena, y los ha detenido la Guardia Civil y no les ha dejado llegar a Madrid. Claro, eso no pasa con las manifestaciones de adhesiones al régimen o de elementos puramente fascistas, ¿no? Que se manifiestan donde quieren y sin ninguna medida de protección ni nada, ¿no? Pues estos, un autobús, 50 o 60 compañeros de allá y compañeras, pues no les han dejado llegar a su derecho a expresar su malestar porque les están quitando el puesto de trabajo. Pero eso no será cabecera de telediario ni será noticia. Mira que cuando has nombrado a la mejor ministra de Trabajo de la historia, creía que ibas a tirar por el tema de la sede de CGT en Madrid. Bueno, eso supongo que tendrá otro tratamiento, sí. Encima, justamente ahora que están estos progresistas es cuando quieren echar a la CGT de Madrid, de la Confederación Madrileña, del local que tiene ya desde el año 90, por ahí, hace ya un montón de tiempo, cuando eran 5 veces menos afiliados y delegados, ¿no? Tenían mucha menos representatividad. Y ahora que después de tanto tiempo y de tener la cesión oficial y todo, pues ahora se lo venden a un fondo buitre para que construya allí apartamentos y tal. Y imagino que eso es la rehabilitación que quieren hacer del viejo Madrid, ¿no? Prepararlo para el turismo y para hacer hoteles y todo eso. Manolo, estaba levantando la mano. Sí, pero me lo habéis quitado. Es decir, quería aprovechar, meter la cuñita de que la mejor ministra de la historia de Trabajo pues es la que va a desahuciar a un sindicato de sus locales cedidos desde el año 95, ¿no? Sí. Quizás no sé ella personalmente se haya encontrado el marrón, pero ahí lo tiene. Remedio, decir, oye, pues esto lo han hecho los que estaban antes, pues yo voy a buscar un local céntrico y más o menos parecido en condiciones, en metros y tal, y ya está, se paga como se ha pagado todo. Pero claro, no. Pero no había que dejar de... Por lo que explican los compañeros y las compañeras, incluso estaba medio apalabrado con el anterior ministerio, sí, claro. Otro local, muchas ¿no? negociaciones y se estaban abriendo a eso, y había que buscar un local que reuniera condiciones. No puedes estar allá en el puente de Vallecas o allá en un polígono industrial de las afueras de Madrid con las distancias que hay allí, ¿no? Tiene que estar mínimamente céntrico y que reúna condiciones para poder trabajar y todo eso, ¿eh? Y en Madrid tiene que haberlo, habrá muchísimos porque otros los han encontrado y se los han pagado, ¿eh? Y bastante céntricos. En fin. Bueno, otra pregunta que había que hacerse es cómo ha llegado un edificio del patrimonio sindical acumulado, es decir, propiedad del Estado, a manos de un fondo buitre que lo ha comprado por 4 millones y pico de euros, un edificio que vale muchísimo, no más millones. ¿Cómo ha llegado eso a ser propiedad de un fondo buitre? No viene de un particular, sino que ha llegado a través de ventas de, bueno, el Banco Sabadell, etcétera, etcétera, y al final está en poder de un fondo buitre, un edificio público y ocupado por un sindicato, cedido a un sindicato con documentación desde el año 95, creo. Es decir, es muy gordo. Es un paquete que tiene la mejor ministra de Trabajo de Podemos en plena campaña electoral, que a ver cómo se lo come. Se lo come. Hombre, y que ser la mejor ministra de Trabajo tampoco tiene mucho mérito, ¿eh? Yo he mirado el listado de ministros de Trabajo desde la época de Franco y tela los ministros que hemos tenido ahí, ¿eh? Empezando por Zaplana y terminando por Isabel Tocino y todas estas, la verdad es que superarlas era fácil, lo tenía bastante fácil. Bueno, fondo buitre, Cerberus, si miramos familias vinculadas a este fondo buitre, igual nos encontramos con nombres conocidos. Con apellidos conocidos. Como uno puede ser el primer apellido Aznar y el segundo Botella, pero bueno. Bueno, pues ahí hay trabajo para ese periodismo de investigación que tanto sale en algunas cadenas, como La Sexta y tal, ¿no? Es un trabajo importante pueden hacer ahí, esta gente que se entera de todo y que lo denuncia todo, o casi todo. Pues sí. No sé si queréis añadir algo más. Versus, tú de este tema no dius res. No. Que le jodemos la utopía en la que está viviendo. No, porque a mí se me ocurre pegarle foc, ¿sabes? Es que ya está bien. Sí, aquí tenemos un problema que la ministra nos ha creado imagen, pero ella ha dicho públicamente que está completamente de acuerdo con la propuesta de Bruselas en cuanto al tema laboral, que le parece una propuesta razonable y tal. Yo no sé si lo he dicho así a grosso modo,
o realmente la muchacha se lo ha trabajado bien, pero bueno, hay cosas lesivas. Y si todavía te hacen mantener las antiguas reformas los señores estos de Bruselas, pues no estará tan bien la película. Y luego, pues el marrón este yo creo que se está encontrando pues con la oposición real que tiene en Madrid, que es pues la actual gobernanza que tiene esa España dentro de España. Claro, si es España dentro de España, pues allí en España hacen lo que le pasa por la flauta. Con lo cual, ¿qué quieres que te diga? No creo yo que tenga esto una buena salida, pero bueno, ya te digo, si total son los que se dedican a quemar los contenedores y tal, ¿no? Estos anarquistas de ahí de Paquetilla. Entonces, que los tengan en la calle no pasa nada, es terrible, de verdad. Perdón por el giro y la broma, pero es que no se me ocurre cómo puede ser digno algo de esas características. Vamos a seguir con los temes que tenemos previstos por aquí. Tenim apuntat també parlar de la persecució a Elena Maleno. Ahir, jo no sé què més podem dir del que s'ha anat dient, però ja no d'enguany, sinó de fa molt de temps. A esta companya defensora dels drets humans se li ha arribat a acusar de traficar amb persones. Fent informes la policia espanyola per a que la jutgen en Marroc, quan allí diguem-ne que l'absolven, al final acaba deportada del Marroc i es queda la seva filla menor també allí. És un cas per a plantejar-se moltes coses. Pero, a ver, somos amigos de la Alagüita. Si somos amigos de la Alagüita, aquí la prioridad la tiene la Alagüita. ¿Vale? Esto va de amiguetes. Aquí hay que conservar, haga lo que haga el individuo pues como es amigo y tiene muy buena relación con Estados Unidos, pues hay que tragarse todo lo que quiera. Entonces puede usurpar derechos humanos, pero es que nosotros estamos muy acostumbrados a tener una pátina ahí, como que somos firmantes de la Carta de Derechos Humanos y tal, y le estamos vendiendo bombas a Arabia Saudí, estamos consintiendo la represión del pueblo saharaui. En fin, hay una serie de cosas contradictorias pues que tenemos que ir a remolque con ellas. Y volvemos a lo mismo. Es decir, si las organizaciones que verdaderamente, digamos, en este caso sería el Estado, son los que tienen que dar la cara por esto y dejan a la gente completamente tirada y se lavan las manos y no se responsabilizan de nada de esto, por si acaso les quema el tema, pues volvemos a tener lo mismo. Es que esto es lo de siempre, sumisión y colaboracionismo, y da igual en qué medida estén vulnerándose los derechos de las personas, pero en el sentido más amplio. Y en este caso, pues esta mujer pues, ha pagado pues, su osadía de intentar rascar en algo que es clamoroso y evidente y querer ponerlo en la palestra, ¿no? Y ponerlo en el prime time. Bueno, pues ya te lo has ganado. Que ha llegado el señor Mohamed y ale. Esto es lo que hay, señorita. A ver cómo reacciona nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, que por cierto no sé ni quién es el ministro. Ahora mismo es que estoy asombrado conmigo mismo. ¿Será que soy mucho más ignorante de lo que creo? Antonio, continúas tú y le aviso a Manolo que le he silenciado el micro porque estaba entrando. Debe tener configurado en este aparato que gastamos para hablar, debe tener configurado otro micro que no es amarillo tan bonito que estamos viendo. Antonio. Bueno, pues sí, ya has comentado tú en la introducción el caso de esta activista de derechos humanos, de Elena Maleno, que está siendo perseguida constantemente por las autoridades marroquíes, ¿no? Marruecos es uno de esos países que haga lo que haga, nadie lo denuncia, ni nadie lo persigue, ni las Naciones Unidas le castigan, ni nada, vamos. Tiene carta blanca para hacer lo que le dé la gana con su propia gente y también con los pueblos con los que está
oprimiendo, como es el caso, si hablamos de Marruecos, del pueblo saharaui, ¿no? Los cantidad de presos que hay y las veces que se saltan los derechos humanos con la gente que vive allí en el Sáhara ocupado. Luego, pues otro caso, por ejemplo, sería Israel respecto a lo que hace con los palestinos, que también tiene carta blanca, puede ir quitándole los territorios, quitándole las casas, haciendo un muro infranqueable, incluso para las ambulancias y para los niños que van a las escuelas, en fin, cosas vergonzosas, pero que Occidente no se atreve a criticarlo. Por un lado, porque digamos que están aliadas un poco con Occidente, con los Estados Unidos sobre todo y con Francia, y por otro porque tienen muchos recursos. En el caso de Marruecos pues están los fosfatos y la pesca, que a Europa le viene muy bien que negociar y participar en esos beneficios, ¿no? Y a cambio de eso pues los protegen internacionalmente cuando se les quiere condenar por alguna agresión que hacen, y por otro lado pues se les da cobertura y se les dan un montón de subvenciones para que mantengan la represión, cierren sus fronteras y así los emigrantes pues se queden allí sin respetarse nada de sus derechos, pero que no los veamos por aquí, que no entren en Europa porque molestan, ¿no? Y entonces lo que hacía esta compañera pues es denunciar todas esas injusticias, ¿no? De gente que estaba en riesgo de perder la vida, o de gente que estaba detenida y maltratada y no era puesta en libertad, pues denunciaba todos esos casos de situaciones de injusticias y persecución con personas migrantes, ¿no? Y claro, las autoridades pues la llevan siguiendo y persiguiendo desde hace un montón de tiempo, ¿no? Dice que ha sufrido ya 37 ataques, que luego pues a través de sus teléfonos, de sus redes sociales, pues recibe constantemente amenazas, incluso de muerte. Es vigilada sin que ningún juez que sepa ella le haya mandado eso a la policía, es decir, le están amargando la vida. Y en el caso de ya del último suceso que ha sido en estos primeros meses de 2021, pues ha sido retenida sin ningún delito cometido, simplemente por eso, porque se le ha acusado injustamente de todo lo contrario que hace. Está ayudando a los migrantes, los está defendiendo, está protegiendo sus vidas, y sin embargo el juzgado de Tánger o quienes, los fiscales que lo han acusado, dicen que lo que hace es que colabora con las mafias que trafican con el trayecto de los emigrantes, que no todos vienen con mafias. Hay gente que se viene porque tiene que venirse y busca sus medios y ya está, ¿no? Pero no todos son víctimas de traficantes, ni muchísimo menos. Eso sería una solución para las autoridades, ¿no? Es decir, no ayudéis a los emigrantes porque estéis ayudando a las mafias, ¿no? Y sin embargo no es así. Entonces ahora pues la han expulsado del país, de Marruecos, cuando ella ya tenía permiso para residir allí con su familia. La han separado de una hija menor que tiene, en fin, que son tratos inhumanos, y que hay el gobierno español, que tanto dice que se preocupa por los intereses de los españoles en el extranjero, pues tenía que tomar cartas en ese asunto. Y ya que nuestro rey tiene buenos contactos, gracias a los padres de los reyes que hay ahora en Marruecos aquí, que decían que eran hermanos, ¿no? No eran hermanos, pero bueno, ellos presumían de eso, pues que aproveche esas buenas relaciones para exigir el respeto y la libertad, no solamente a Elena Maleno, sino a todos los activistas que tienen que ir a Marruecos o que están en la frontera, pero vigilando que se cumplan los derechos humanos y denunciando las actitudes represivas tanto de la policía española como la de Marruecos, porque dan por los dos lados, ¿no? Entonces yo creo que toda esta gente que está ahí vigilando que se cumplan las mínimas normas de derechos humanos, pues hay que protegerla, porque si no, con estas actuaciones pues las ponen en peligro y las retiran de la circulación, que en realidad es eso lo que quieren, ¿no? Que no sepamos lo que está pasando en la frontera. Arantxa González Laya, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Claro, si ya es Unión Europea y luego tiene que dedicarse a otras cosas, pues estarà más a favor de la Unión Europea. Per cert, qui vulgui conèixer un poc més al voltant de la feina que realitza Elena Maleno, hi ha un llibre que es diu Mujer de Frontera, que està disponible també mitjançant la distri de CGT, la distri.cgtpb.org, per accedir des d'internet, o si no acudint a la seu de CGT a València, a l'Avinguda del Cid 154. Mujer de Frontera, recomanable per conèixer la tasca d'Elena Maleno. Manolo. Yo no... Has cambiado el micro, cobarde. No sabía, fíjate, tanto tiempo y no sabía que no estaba hablando por el micro. Eso es, claro, esta versus ahí me ha contagiado. A ver, que no tengo nada nuevo que añadir, no quiero reiterarme lo dicho. Pues molt bé, no sé si voleu afegir algo més. Versus sí que volia afegir algo més. 3 detallitos. Arantxa González Laya,
directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, jefa del gabinete del director general de la Organización Mundial de Comercio. Y en el sector privado, socio de un despacho de abogados asesorando a empresas en cuestiones relacionadas con comercio, competencia y las ayudas del Estado. Esta señora, sobre temas sociales relacionados con el exterior, yo creo que poco o nada. Con lo cual, es que es como todo. El elenco de gente que tenemos en el gobierno es terrible. El de las pensiones del BBVA. Esta señora, comercio internacional. El Marlaska, ¿para qué? La señora esta del Ministerio del Ejército, en fin. Es que tenemos un panorama que dices, bueno, aquí ¿aún está el bo? ¿Aún está el bo? Porque es que son gente especializada en cosas que no van a favor de la población, de los que le votan. Van a favor de las estructuras que mantienen los sistemas económicos que nos reprimen. Y son los personajes concretos y elegidos ex profeso. Entonces, ¿qué podemos esperar? Esta señora jamás tendrá ninguna idea. Además, he visto su agenda y esta semana solo ha tenido una reunión. O sea, como que para estar ella preocupada de lo que le está pasando a la muchacha ahí en el Maroc, hombre, por favor. Como decía una por ahí, esto no son cosas para la ministra. Venga, hombre. ¿De qué vamos todo esto? ¿Y su secretaria de Estado? O, en fin, ¿no tiene usted nadie que le pueda ayudar a esta persona que la están maltratando, un país extranjero en este caso? Si aquí dentro nos maltratan, pues mira, de lo que nos pase fuera, pues ya nos apañaremos. Terrible, terrible. Pero esto va a pasar pues con todos los cooperantes que quieran destapar o poner encima de la mesa las aberraciones que comete, pues tanto Europa como España, como las grandes empresas que van arrasando allá por donde van. Entonces, la indefensión de esta mujer, pues es, desgraciadamente, pues absolutamente comprensible, porque, bueno, suerte que le han dado un poco de difusión, ¿no?, a su caso, pero claro, han tenido que ser pues gente de periodismo sectario, que dirían por ahí. No sé si he visto algún artículo en Público y a lo mejor creo que en Infolibre también, es decir, la secta, ¿no?, de la informativa, que bueno, tampoco es que sea la panacea. Entonces, no sé, que esto no lo leen los señores del gobierno, estas publicaciones no las leen dentro del panorama de diarios que tienen que estar atentos a lo que ponen. Estos no los leen, porque claro, si no se han enterado, ¿qué es lo que pasa? Y Radio Clara, vamos, no nos hagamos ilusiones, aquí no nos escuchan, ahí arriba no nos escuchan, evidentemente. Manolo, mira lo que va diciendo de Radio Clara versus. Pues, bueno. yo creo que es una cosa buena, porque que no nos escuchen los sordos estos, en fin, nos interesa que nos escuche la gente que verdaderamente tiene capacidad de escucha y mínimamente inteligente, porque vamos, estos, no sé, están haciendo bulto, porque otra cosa. Estos están ahora todos en la campaña de las elecciones de Madrid. Estas otras cosas no ocupan su tiempo. De todas maneras, veo que os olvidáis de Marlaska. Esta señora será la de Asuntos Exteriores, pero yo creo que ahí pinta más el Marlaska y quien habrá hablado con y habrá dicho pues sí, pues no, pues hacemos, no hacemos, porque quien se ocupa más de estos temas es el señor. Es que el que envió el informe a Marruecos para que juzgaran a Elena Maleno fue el Ministerio de Interior. Bueno, fue la policía, una unidad de la policía, ¿no? Por su cuenta y riesgo, sin decírselo a nadie. Hombre, no, está claro. Bueno, yo tengo la mosca detrás de la oreja con el señor ministro del Interior y los temas relacionados con inmigración, sobre todo con Marruecos, con todo lo que viene de África, y creo que pinta muchísimo más que la de Exteriores. Cambiant de tema, ¿os paréis? Bueno, sí. Yo tengo apuntado así: Yemen, el BBVA y el Banco Santander. Uy, qué novedad. A ver, Manolo, ¿qué pasa? Hombre, que BBVA y Santander creo que han sido denunciados por diferentes organizaciones de carácter social
que están luchando contra estos temas del armamentismo, la venta de armamento. Entre ellos creo que incluso está Amnistía Internacional, no estoy por asegurarlo, que la cantidad de inversiones de dinero que están metiendo en la industria armamentística española, ¿no? Y que son en el fondo los que financian pues que se construyan fragatas en Cádiz para que después vayan al Yemen a dejar sus bombas, sus regalos y sus regalos, ¿no? Es decir, el dinero no conoce derechos humanos, me imagino yo. Pero hay un detalle, y es que en este tema de las inversiones se crean paquetitos de acciones que van formando bolsas, y entonces el broker de turno no creo que haya una información limpia respecto a en qué consisten esos paquetitos que te están dando. Es decir, aquí hay una capa en la cual el inversor simplemente ve más o menos. ¿Crece mi pasta o no crece mi pasta? Con lo cual es muy cuestionable la ética respecto al tema de las inversiones. Es decir, considerando que esto pudiera ser lícito, el hecho de que tú tengas un dinero y que quieras ganar a base de invertir, pues bueno, en alguien y empresas que apuestan, pues bueno, pues no sé, por cosas normales de la producción y tal, pues bueno, tiene todo el sentido en cierto modo, ¿no? Es decir, entendemos que eso funciona así, pero que esta capa de brokers que esconden estas cuestiones estas acciones que forman parte de las bolsas de inversión que ofrecen, ahí es donde está, yo creo, una de las claves. Es que es feísimo. Es decir, de hecho, ves a chavales jóvenes que dicen que son inversores en bolsa y tal, pero que no entran en este tema de ética. ¿Por qué? Porque se les enseña a eso, a solo mantener el prisma y la vista sobre la ganancia, sobre el éxito que te da el conseguir una ganancia, no en vigilar la ética de lo que se está haciendo con tu dinero, en definitiva. Entonces, hay una conciencia, una falta de conciencia aquí gravísima. Y esto yo creo que los reguladores, que para eso existen, deberían tener muy claro que lo mismo que engañaron a la gente con las preferentes, a lo mejor hay mucha gente que está engañada respecto a dónde se está metiendo su dinero por falta de información. Es decir, esto tendría que ser mucho más severo, el centro el mercado de valores. Claro, si tú no das la transparencia adecuada y la cosa va, bueno, pues venga al ataque, venga por aquí, y vas solapando lo que de verdad tendría que conocer la gente, que es dónde va el dinero, en vez de decirle, no, vas a ganar un 20, vas a ganar un 8. ¿Vale? Pues a lo mejor esto, por lo menos el campo de visibilidad estaría un poquito más claro. Pero es que, claro, todo funciona desde el oscurantismo, como funciona, desgraciadamente, todo esto que son una parte de la cloaca que está convirtiendo este mundo en una auténtica basura, ¿no? Pero no por los que lo poblamos, sino por los que manejan con este criterio las cosas que, bueno, que mueven pues, una gran cantidad de recursos, al menos financieros, que hoy en día, pues, digamos que desafortunadamente, pues son muy importantes. Entonces, claro, aquí hay una de las claves. Si no se conoce, pues bueno, la gente además actúa con una venda. Las personas que fueron a preferentes, pues yo creo que era un poco avaricia, ¿no? También, que además de que fueron engañados, pero ellos, la avaricia en el sentido de que ellos lo que querían es ganar dinero, entonces le ponían un producto maravilloso sin información, ¿vale? Pues además, lo de las preferentes todavía no ha quedado ni siquiera claro porque la mayoría han sido pérdidas. Pues con esto pasa algo semejante, pero además a un nivel ya escabroso. Es decir, es que se está matando gente con tu dinero, tío. O sea, mira a ver. De todas maneras, perdón, hay una banca que se denomina banca ética y que tiene en su compromiso el no hacer inversiones, no te rías, versus, por lo menos llevan el título, ¿no? Ya, hombre, sí, yo también, yo tengo un cartel ahí en mi casa de qué bien me porto, ¿sabes? Luego a lo mejor soy un poquito malo.
Yo estoy pensando en bancos como, por ejemplo, Triodos, pero hay otros bancos también que son más cooperativa y que prometen, dicen que ellos no invierten en armamento. Se denominan banca ética y todo eso. A lo mejor no lo creemos, o sí, pero... No, pero son minoritarias las inversiones que manejan, claro, porque la gran bolsa de inversión pues va a la industria armamentística, que es lo que mueve gigantescas cantidades de dinero, y entonces, bueno, aparte si tú consigues no informar de dónde va su dinero, pues ni siquiera te toca la parte moral ni ética. ¿Vale? El tema a lo mejor de la banca ética es que informan demasiado. Y claro, la gente prefiere ir a las cosas estas con una venda y que no le digan dónde está moviendo su dinero. Sin embargo, si te dicen que estás en un proyecto de, no sé, de regeneración de los cultivos autóctonos de un sitio, de la fomento de la cercanía en el comercio y tal, bueno, pues eso suena como una cosa idílica, una cosa pequeñita, y si encima eso evidentemente no les va a dar una rentabilidad a corto plazo a lo bestia como da la industria armamentística, pues bueno, son minoritarios. Y luego pues hay una banca ética que se publicitó mucho, que todos la conocemos, que tenía acciones con Telecinco, por ejemplo, que tenía mucho movimiento con esto hace muchos años. Entonces, claro, estos eran de sostenibilidad, no de crecentismo ni de mover. De todas maneras, bien. Es decir, hay que hablar bien de ellos porque, bueno, por lo menos eran bastante transparentes. ¿Y no será que nos pasa, perdonad porque cuando no me toca, que nos pasa lo mismo con esto de la banca, que no nos fijamos muchas veces, igual que sucede con, por ejemplo, con las empresas que distribuyen electricidad? Es decir, sabemos que hay compañías cooperativas, como por ejemplo en la que está metida Radio Clara, Son Energía, por nombrar una, que no me da no tengo ningún problema en nombrarla, pero hay otras más, pero somos perezosos a la hora de cambiar de banco, y muchos de nosotros pues tenemos el dinero en el banco que está o más cerca de casa o en la calle de al lado, o que es el más grande, o que por costumbre o por norma o porque una vez nos hicieron una hipoteca o porque siempre hemos estado allí, pues la pereza nos impide pues rellenar los papeles, perder unas horas cambiándonos de compañía eléctrica o cambiándonos de banco, ¿no? Porque todos sabemos que existe esa banca que es menos, o por lo menos ya se denomina banca ética, y también sabemos que existen compañías que proponen en el tema de la electricidad y el consumo, pues energías de otro tipo y que son más, digamos, socialmente asumibles, ¿vale? Antonio, que no te dejan hablar. Pues sí, se ve que me quieren bloquear. Se ve que Marlaska los tiene en nómina. Bueno, pues yo creo que ya habéis más o menos contado lo importante de esto, ¿no? Que hay unos 25 países del mundo que están exportando armas a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos, sabiendo que esas armas acaban en Yemen, ¿no? Porque eso estaba más que demostrado. Y pasando algunos barcos por aquí, por el puerto de Valencia. Sí, también, y salen del norte, por Sagunto. o vienen de Inglaterra, cargan en Bilbao cuando la gente no lo impide, que a veces lo han impedido, y luego vienen a Valencia y cargan más. Nosotros siempre vendemos repuestos, dice que son repuestos de coche y tal, que no, eso no mata. Pero bueno, se vende de todo, ¿no? En total se han financiado unas 80 empresas, ¿no? Es decir, y el total del dinero que se da para esta gente, porque Europa solo, entre comillas lo de solo tiene el 21%, ¿no? de comercio con estos países que están participando en una guerra, y todos los tratados internacionales dicen que eso no se debe hacer, que solo se puede vender armas a países que no están en guerra. Con lo cual, si mañana están, pues ya los has armado. Pero bueno, es que ni siquiera se cumple ese formulismo, ¿no? Y entonces es el 21, casi el 22 lo que lleva la Unión Europea, que ya te digo, está bien. Estados Unidos tiene más del 70%. Y ha sido casi los 140.000 millones de euros que estamos hablando, es lo que ha importado el comercio ese, ¿no? Y hay ahí bancos españoles, y ya lo habéis dicho, ¿no? El BBVA y el Santander. Yo supongo que la gente que invierte, o que invierte poquito, no tiene acceso a saber en qué se invierte, ¿no? Porque eso va en grupos, luego hay intermediarios, luego hay brokers, y seguramente que, aunque quisieras, pero tú lo que quieres es que te den más. Y el funcionario te dice, pues esto te dan el 7 y el otro te dan el 2. Y ahí está la trampa, ¿no?
Y además es que no se controla. Ayer leí más o menos las empresas que habían sido financiadas y algunas es que no tienen ninguna vinculación, digamos, con el mundo de las armas. Por su nombre y por su actividad, piensas que están en otras muchas cosas porque tienen varios sectores en los que intervienen de la industria. Entonces es fácil que te engañen y que no sepas que realmente esa empresa fabrica armas o fabrica torpedos o barcos de guerra o cosas así, ¿no? Entonces es difícil. Pero yo creo que en este caso, que ya está demostrado que esos bancos sí que están porque lo han investigado y lo han denunciado muchas organizaciones internacionales, pues podemos no colaborar con ellos o no estar. Siempre es mejor estar en el mal menor. Seguramente que otros bancos más pequeños o que no salen en la lista también participan, pero habrá algunos que participan menos o no participan nada. Bueno, pues siempre ante la duda, pues el más cercano, el más controlable, el más pequeño, es posible que en esos grandes negocios no esté metido, ¿no? Digamos Fiare, digamos, pues la caja que tenemos aquí de Ontinien, que sigue aguantando ya solita ahí, pues seguramente que no le interesa, porque tampoco participa en otros mercados, ¿no? Entonces el de las armas, pues posiblemente tampoco. Es decir que entre estar en una cooperativa de energía, que a lo mejor no funciona muy bien, y están en una de las multinacionales que está destruyendo los recursos naturales de Sudamérica, pongamos por caso, pues mejor colaborar con una que está apostando por las energías renovables y por otro tipo de gestión cooperativa y cosas así, ¿no? Siempre hay un mal menor y siempre podemos ir avanzando, aunque no siempre vamos a acertar, pero desde luego no estar con los malos de la película. Y yo creo que en este caso pues es denunciar esa doble moral de nuestras instituciones, de nuestra política y de nuestra banca, que están potenciando y fabricando armas para intervenir en guerras en las que se está masacrando a un pueblo. Que no se dice nada del Yemen, pero bueno, allí las matanzas y el hambre de los niños y todas estas cosas, la falta de derechos y de libertades, eso ya es endémico, y como es endémico, pues ya no se habla. Se habla los primeros días y luego ya se abandonan las guerras, pero sigue habiendo víctimas. Per cert, ens escrivia un oyente, o acaba de contestarle Antonio, sense haberle dit, diu, buenos días, de Caixa Ontinyent, ¿sabéis algo? Dice, escuché hablar bien de ellos una vez. Dir que existís una campanya que es diu Banca Armada, bancaarmada.org, que han estat per ací, hem parlat amb ells més d'una vegada així al Lliure Directe Ràdio Clara, que realicen informes de les activitats que realitza la banca i també es dedica, per si no ho coneixen els seus accionistes, a acudir a les juntes d'accionistes d'estos bancs, d'estes companyies bancàries, i explicar-li la quantitat de diners que dediquen a este negoci de la guerra, al negoci de l'armament. Bancaarmada.org es pot trobar informació al voltant dels bancs. Segurament vegem el nostre per ahí i veurem en què s'estan gastant també els nostres diners. No sé si voleu afegir alguna més per ací, però jo tenia apuntat que ens queda parlar de l'ampliació del Port de València i el debat dins del govern del Botànic amb aquesta ampliació del Port de València, i ens queden pràcticament menys de 5 minuts, i avui tenim a l'àrbitre en casa, i sí que no anem a poder passar-se. Manolo. No, yo no voy a... Que hablen Antonio y Versus y Antonio. Va. Antonio, tírale. Empiezo yo, si es llamada me avisas, ¿eh? Bueno, pues esto de la ampliación del puerto ya colea, ¿no? Y parece que se están retratando un poco. Y incluso las diferencias están surgiendo en el gobierno de aquí del Botànic, ¿no? Que parece que estaba bastante unido y va funcionando bien, pero aquí se ve que hay intereses muy fuertes, y entonces pues supongo que a Ximo Puig le han llamado desde Madrid, desde la Moncloa, y bueno, parece que el gobierno apuesta por ampliar el puerto, ¿no? La ampliación norte del puerto, para que vengan más barcos y más contenedores y tal. Ahora terminaremos porque está la llamada. Sí, una llamada. Le he dicho que tiene que ser muy breve, pero a ver si me hace caso esta vez. Buen día, buenos días. Paco. Un saludo a todos que lo estoy oyendo, si no por esta emisora, a ver a dónde podemos hablar. A ver, Paco, que Manolo ya había adivinado que eras tú. Sí, bueno, pues entonces el puerto de Sagunto pues podrían emplearlo para repartir el material allí, claro, si está cerquita de Valencia, y no ampliar ese tan grande que las playas las va a destruir. Bueno, pero entonces también Rajoy tenía 10.000 millones de euros para comprar armamento, y para las pensiones hicimos manifestaciones porque quería privatizarlas. Y también en Madrid el boss
representa a los nazis y a los franquistas. Vale, Paco, Entonces, que te me vas ya mucho de tema y no nos da tiempo. Entonces, ¿por qué han cogido a esos que protestaban contra vos y a los que le han destruido casi el chalet de Pablo Iglesias? No los cogen. Dice que pero Pablo Iglesias le dice la verdad a todo el mundo. Paco, vamos a que si no nos da tiempo a hablar de lo que teníamos. Muchas gracias por llamar. Disculpa que te corte, pero es que si no hoy no nos da tiempo. Antonio. Bueno, pues sí. Bueno, pues gracias al compañero y que perdone por interrumpirlo, pero que estábamos acabando ya, ¿no? Bueno, pues eso. El tema de la ampliación del puerto, hay informes ya suficientes de la universidad y de muchísimos sitios de que no es necesario y que además va a perjudicar mucho no solamente a las playas, sino por el aumento del tráfico y la contaminación tanto del ruido como de los productos que se manejan y tal, porque las dimensiones del puerto de Valencia son astronómicas, ¿no? Ha movido en 3 meses solo 1 millón y pico de contenedores, es decir, una locura que no se puede permitir. Y aparte, si fuéramos por ese camino, estaría lo del puerto de Sagunto como solución, pero es que no es tan necesario que el puerto sea tan grande y que mueva tantos contenedores. Dice el presidente, para justificar su posición, como siempre, lo del empleo, que se va a crear mucho empleo, que a mí me parece bastante difícil porque todo está automatizado y son empresas consignatarias extranjeras que aquí no tienen nada. Ya lo han denunciado los trabajadores del puerto. Y luego, por otro lado, dice que es una ventana, una puerta para que la industria y la agricultura valenciana pueda exportar. Pues bueno, ya me dirá que vamos a exportar muebles, que nos lo hemos cargado con lo del IKEA y con todas estas cosas. Es decir, si no hay producción, si no se produce suficiente aquí, ¿para qué necesitamos más capacidad de exportación? Cuando ya se ha dicho que la mayoría son contenedores que vienen vacíos para cambiarlos, mercancías que van luego a otros sitios de Europa. Es decir, es un negocio para los grandes armadores y tal. Entonces no se puede permitir y yo creo que no tiene sentido y esperamos que ya tanto el alcalde, que ha dicho que se opone, como Compromís, que también se opone, pues que recurran y que se impida. Y luego está la movilización ciudadana, que hay muchas plataformas y mucha gente que está porque no se amplíe el puerto porque ya es suficientemente grande. Y para terminar, y como ya no me vas a dar tiempo, pues recordar que el día 22 de abril, el jueves, a las 12 del mediodía, en la calle Colón número 60, pues la CGT está convocando a afiliados, simpatizantes, a toda la población en general a hacer una concentración contra el paro y la precariedad y para exigir la derogación de las reformas laborales. En plural. De todas las reformas laborales. Y luego, por último, ya recordar que ha salido la revista Al Margen, que ya sé que hay gente que estaba buscándola, pues ya va estando en los puntos de distribución y llegará a vuestra casa y tal. Así que ánimo a leer y a manifestarse. Entre otros aquí en Radio Clara está ya. Efectivamente, por eso he venido yo aquí en vivo, para traerla. Versus, algo que Sí, rápido. Solo hay que ver un poco quién es quién se ha hecho como el operador más importante dentro del puerto de Valencia, que después de la lucha de los estibadores y demás, pues se ha insertado ahí una gran empresa china que se encarga del comercio a esos niveles de una manera tremenda. Claro, estos le están presionando al Botànic, no al Botànic, sino al señor Puig, i diciéndole, que això tens que fer-ho més gran perquè així volem ficar molt de contenedor, pero claro, es que eso es, como decíamos antes, de los coches, eso es extranjero, eso no es producto, ya que somos tan patriotas últimamente, pues no es producto nacional. Es decir, estamos regalándole una infraestructura a una empresa externa que, bueno, pues ellos harán su propio negocio y nos van a dejar aquí pues las migas y las miserias. Nos vamos a gastar nuestro dinero en facilitarle la vida a alguien que necesita algo. Y entonces, si acaso es para promocionar algo del comercio interior, será para tirar las naranjas, las alcachofas y tal, que no podremos vender en el mercado. Entonces nos hacen un sitio más grande para tirar todo al mar con más facilidad, porque es que es incomprensible. Si ese dinero no lo inviertes en el sistema productivo propio, pues no sé para qué narices vamos a exportar, como estábamos diciendo antes. Y un detalle sobre el tema anterior, y es que la comodidad que te dan los bancos, que te han obligado a pagar todos los recibos y tal, y la gente no se ha rebelado con eso, pues nos convierte un poco también en cómplices en ese sentido, con lo cual podemos hacer miles de esfuerzos, podemos documentar todo y añadir que, fíjate, quién tiene que hacer la auditoría de transparencia
sobre dónde mueven el dinero los bancos. Unos señores que se están ocupando, que son banca militar o algo así. Banca Armada, bancaarmada.org. Banca Armada. O sea, tiene que ser un agente de fuera cuando eso es una tarea que tendría que hacer, como muchas que se elude, el propio Estado. Es decir, dar transparencia a dónde está moviendo los capitales la gente que opera en tu territorio. O sea, es que eso es lo natural. Pues no, lo tienen que hacer unos señores pues, que tienen mucho interés en que se conozca la verdad. Parece ser que no es lo mismo dentro de las estructuras del Estado. No les apetece conocer la verdad. A lo mejor es que también tienen algo que esconder. Y muy bien, muchas gracias. Me alegro mucho de haber estado con Manolo, que no habíamos estado juntos. Y además te escucho muchísimo y me encanta. Sobre todo con tu amigo Rafa Rius, que os paséis unos ratos buenísimos. Igualmente, igualmente. Yo tenía aquí una cosa que leer. A ver, pues tú mismo. Sales de horario, ¿eh? Que lo sepas. Dinos. Después por hablas lo con Rafa Rius. No, por lo que hablábamos antes, ¿no? El primer tema. Fijaros lo que dice Infolibre. En un artículo, hay que decir el autor, de Álvaro Sánchez Castrillo, que salió el día 16. No sé qué día es ese. 16 es hoy. Vaya, un día contaremos el lío que lleva Manolo Gallego esta semana con los días. Bien, los grandes grupos de residencias de mayores, ingresaron desde julio en Madrid casi 16 millones de dinero público en nuevos contratos y 40 millones en prórrogas. ¿Os acordáis del primer tema que estábamos hablando y cómo se estaba privatizada? 16 millones de dinero público y 40 más en prórrogas, y ahora había que recordar los muertos que ha habido en esas residencias que estan privatitzades. Claro. Bé, acabem parlant del Port de València. Demà hi ha una convocatòria de la Comissió Ciutat Port, encara que són places, diguem-ne, que cal inscripció, és una marxa en bici, i si la convocatòria és a les 9:30, la que realitza la Comissió Ciutat Port, això no vol dir que a les 9:45 o a les 9:35 puga eixir algú més en bici direcció al Saler. És una activitat que realitza la Comissió Ciutat Port, cicloitinerari temàtic, no l'ampliació Port, cuidem el litoral. 10 d'abril pel matí. La primera, diguem-ne, la primera eixida a les 9:30 des del mirador del Port de la Marina de València, i finalització serà al moll de la Gola del Puigol, el Saler. Ahí queda dita. No sé si ens deixem alguna convocatòria més, però dir que este 1 de maig tornarà a haver convocatòria de la Confederació General del Treball a les 12 des de la plaça Sant Agustí. I ens diuen per així, el Port de Sagunt ja té massa contaminació. La zona té un percentatge de tumors malignes elevades, el que es diu... No, si por nosotros tampoco lo llevaríamos allí, ¿eh? És el que es diu Vicent des de Puçol. Però bé, i ara sí, acabem perquè ens passem ja uns quants minuts. Como siempre. Lo normal, es nuestra tónica. Antonio Pérez Collado desde la SECT y la Ateneu Llibertari al margen, versus Ser Humà Bàsic y Manolo Gallego desde los vestuarios. Desde el estudio. ¿Ese es el 2, el 3 o el 4? Creo que es el 2, pero ya... Desde los estudios número 2 de Radio Clara. Moltes gràcies, salut i fins la propera. Una abraçada. Salut, hasta la próxima. Salut. Una abraçada, adeu. Abraçada. Un abrazo. Lliure directe Radio Clara. Com diguem, nosaltres s'acomiadem ja fins la setmana que ve, que tornarem a estar així amb totes i tots vosaltres a este espai d'entrevistes del Lliure directe de Radio Clara. Salut i fins dilluns. Síganme el paso, por favor.